Muy bien, bienvenidos sean chicos entonces a la clase de cálculo integral del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama, que tiene que ver mucho con la compilación de todo lo que hemos venido viendo en este semestre de cálculo integral. Les he prometido, les he dicho mucho que el cálculo integral viene a facilitar las cosas, ¿ok? Hacer más sencillas las cosas que nosotros analizamos a través de las herramientas matemáticas. Por ejemplo, si una función me describe cómo se vacía un contenedor, la velocidad de un auto, la corriente eléctrica, los contagios de una pandemia, hemos visto que todos se manejan con números reales. Al manejarse con números reales hemos visto que hay una complicación para tratar de entenderlos. La complicación es que los números reales en un contexto muy pequeño son infinitos. Entonces cálculo se avienta a lidiar este problema de los números reales y se pelea con la parte del infinito para simplificar las cosas. Pero muy al contrario de lo que venimos viendo, cada vez que vemos un tema nuevo, pues se complica más, y se complica más, y se complica más. Esto es porque el cálculo es muy amplio. El día de hoy voy a tratar de demostrar que hay una manera en la que se puede simplificar y hacerlo de manera muy sencilla. ¿Ok? Hacerlo de manera sencilla, un proceso que nos costó mucho trabajo cuando comenzamos a entender cálculo. Voy a dejarles aquí... voy a dejar o a subir junto a este video una presentación que va a hablar precisamente de lo que vamos a ver el día de hoy, pero me gustaría que lo hagamos mejor haciéndolo directamente en anotaciones en el pizarrón. ¿Ok? El tema que veríamos el día de hoy, vamos a encontrar así el área bajo la curva exacta de una función haciendo uso de la integral, para lo cual vamos a hablar de dos cosas. Uno es el teorema fundamental del cálculo, que se divide en dos partes. Una ya la conocemos y hemos hablado mucho de ella, nada más la vamos a plasmar aquí. Y eso nos va a dar paso a definir lo que es la integral definida. Ok, yo hago la redundancia, vamos a tener una definición que es una fórmula de la integral definida. Esta fórmula de la integral definida parte de la suma de Riemann. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de la suma de Riemann para llegar a esta definición de la integral. Y a través de esta definición ya vamos a poder calcular el área bajo la curva de una función, primero de manera teórica y después a través de la aplicación del segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que vamos a ver en la sesión de hoy va a ser cómo calcular el área exacta bajo la curva de una función, prometiéndoles que es más sencillo que lo que hemos visto hasta el día de hoy, a través del primero y segundo teorema fundamental del cálculo, pasando por la definición de la integral. ¿Ok? ¿Estamos ahí todos? Muy bien, entonces vamos a abrir las notas del grupo y empezar a trabajar con ellas. Muy bien. Ok, abrimos hoja nueva. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto una relación entre derivadas e integrales. ¿Quién me puede decir cuál es la relación entre las derivadas y las integrales? Son procesos inversos. Las derivadas y las integrales son procesos inversos. Nosotros podemos decir entonces que si la derivada a través de la notación de Leibniz que hemos visto es de y respecto de dx, y la notación de Leibniz que hemos visto para las integrales es la integral de la función f de x, estos dos son procesos inversos. Los hemos visto de la siguiente manera. Si yo tengo una función y a esta función le aplico las reglas de derivación, voy a obtener ¿qué? La función o la derivada de la función. Ahora, si el resultado de esto, que es la derivada de la función, yo le aplico las reglas de antiderivación, si a la derivada de la función le aplico la antiderivada de la función, ¿qué voy a obtener? La función original. La derivada, le aplico antiderivada, cancelo la derivada. Regreso entonces a la función original. Desde el otro punto de vista que lo hemos visto es, tengo una función. Esta función primero le aplico entonces las reglas de antiderivación. Si a una función le aplico las reglas de antiderivación, ¿qué es lo que voy a tener? La antiderivada de la función, ¿se acuerdan? A una función le aplico
A una función le aplico la antiderivada, puedo ya obtener la antiderivada de la función, y la antiderivada la venimos representando con una f pero mayúscula. Y siempre que aplico una antiderivada voy a obtener una constante de integración. ¿Ok? Entonces tengo una función, le aplico una antiderivada y encuentro la antiderivada más la constante de integración. Si al resultado de esto, que es la antiderivada más la constante de integración, le aplico las reglas de derivación, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. La desaparecemos esta. Me voy a quedar que el resultado va a ser la derivada de la antiderivada. ¿La derivada de la antiderivada qué es? La función original otra vez. Ok, esto que acabamos de explicar aquí, ¿sí? En la teoría del cálculo se le conoce como el primer teorema fundamental del cálculo. Es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice este primer teorema fundamental del cálculo? Si yo tengo una función, ¿ok? Y después vamos a esta función aplicarle la integral, pero va a ser una integral especial. Esta integral se va a llamar la integral definida desde a hasta b. Vamos a explicar ahorita qué es la integral definida de a hasta b. ¿Ok? Tengo la función y le aplico la integral definida desde a hasta b de x, y después a esto le aplico la derivada de la función con la notación de Leibniz, todo va a ser igual. Tengo la función, aplico integral, luego derivada, ¿a qué va a ser igual? Tengo función. ¿La función? Tengo una función, es esta de aquí, la función f. A la función f le aplico la integral, ¿ok? Que es esta de aquí. Y a esa le aplico luego la derivada. A la función original le aplico la integral, luego le aplico la derivada. A la función original le aplico la integral, luego la derivada. ¿Qué voy a tener como resultado? La función original otra vez. ¿Ok? Y este es el teorema fundamental del cálculo, cuando menos es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Me dice entonces que si yo aplico la integral definida a una función y luego le aplico la derivada, obtengo la derivada de la función. ¿Para qué sirve? Ok, si nos queda claro, ¿no? Es lo que hemos estado hablando, pero nada más en una nueva notación, o en una nueva ecuación o expresión. ¿Sí? Es lo mismo que hemos estado hablando siempre. De manera rápida les comento para qué sirve esto. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir a mí conocer que la derivada y las antiderivadas son funciones inversas? Se los voy a tratar de explicar muy sencillo. Cuando nosotros empezamos a aprender matemáticas, aprendemos a estudiar, lo primero con lo que nos lidiamos o empezamos a estudiar en matemáticas son los números. Las operaciones que se hacen con puros números es una parte de las matemáticas que se llama la aritmética. ¿Ok? La aritmética entonces trata del estudio de los puros números. ¿Ok? Luego complicamos un poquito más las matemáticas porque así nos gusta estudiarlas y aprendemos álgebra. ¿Cuál es la característica o qué es lo principal que se estudia en el álgebra? ¿Qué se acuerdan cuando piensan en álgebra? ¿En qué? En ecuaciones. ¿Y las ecuaciones de qué están compuestas? De variables y de constantes, ¿no? Las x son variables y los constantes van a ser 3x al cuadrado, pues es un número más un número que está elevado al cuadrado que no sabemos qué es. Esa es la base del álgebra. El álgebra estudia también números, pero los números que estudia son números desconocidos. Entonces a mí me interesa saber a qué equivale un número cuando lo multiplico por 3 y lo elevo al cuadrado. Ese es el álgebra. Es un número que yo no conozco, que le voy a decir x, y, z, el número que yo quiera. Entonces después de que estudiamos álgebra, llegamos a cálculo. Cálculo principalmente, ¿qué estudia? Estudia también ecuaciones, pero les va a llamar funciones. Vamos a representar estas ecuaciones o estas relaciones como funciones. ¿Ok? Entonces en cálculo estudiamos funciones y agregamos, aparte de la suma de los números, la multiplicación de los números, la suma de las ecuaciones y de las variables, o la suma de las constantes en álgebra, a cálculo vamos a agregar dos operaciones extras, que son las derivadas y las integrales. Una derivada la podemos interpretar después de lo que hemos estudiado
en la manera en cómo va a cambiar la función. Y una integral, cómo se va a ir acumulando la función. Por eso la integral es el área bajo la curva y la derivada es la pendiente de la recta tangente, como si fuera una flechita que va corriendo sobre la curva y la otra me va sumando todo lo que está debajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si seguimos estudiando cálculo? En orden de jerarquía de complejidad, vamos a llegar a una materia que se llama ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales va a ser un símil entre la aritmética y el álgebra. ¿Ok? Ecuaciones diferenciales también estudia funciones. Si aritmética estudia números y álgebra estudia números desconocidos, cálculo estudia funciones y ecuaciones diferenciales va a estudiar funciones desconocidas. Entonces ya nos quebra más la cabeza, pero les voy a poner un ejemplo que ustedes me van a poder interpretar con todo lo que sabemos y estoy seguro que de manera sencilla me van a dar la respuesta. Nosotros en ecuaciones diferenciales buscamos una ecuación que no sabemos cuál es, pero tiene que cumplir con una ecuación. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación que cuando a la ecuación le sumo 4 veces la derivada de la ecuación es igual a 5? ¿Ok? En este momento simplemente pensarlo nos vuela la cabeza. Digo, oye, yo apenas estoy trabajando con las derivadas y las integrales de unas ecuaciones. ¿Cómo me dice ahora que la ecuación ni siquiera sé cuál es? Y voy a tener que sumar 4 veces la derivada de la ecuación que no sé cuál es. Y tiene que ser igual a 5. Eso estudia las ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasa? ¿Qué me está estorbando aquí? La derivada. ¿Cierto? Es lo que más me pudiera causar problemas. ¿Cómo yo puedo quitar una derivada? Con una integral, con una antiderivada. Y ahí viene el uso del cálculo con las derivadas y las integrales para resolver ecuaciones diferenciales. Y en las ecuaciones diferenciales es el lenguaje en el que está escrito todos los procesos que vemos en el mundo en ecuaciones diferenciales. Partes de una ecuación diferencial, la resuelves y encuentras un modelo que te describe cómo se va a dar la corriente eléctrica, la caída de un cuerpo libre, los contagios en una pandemia. Todo eso se da a través de ecuaciones diferenciales. Para eso sirve el primer teorema fundamental del cálculo, así a la postre, ¿ok? Después de todo esto, para esto sirve el primer teorema fundamental del cálculo. Ok, ahora, para apurarnos un poquito más con esto. Aquí introdujimos entonces la integral definida. ¿Qué es la integral definida? La integral definida es desde a hasta b la función f de x. ¿Qué es la función f de x desde a hasta b? ¿Ok? La función f de x desde a hasta b se le va a conocer como la integral definida. ¿Ok? Integral definida. Y esta integral definida viene de la definición de la suma de Riemann. ¿Se acuerdan? Que la suma de Riemann nosotros dijimos que si teníamos una función, ¿para qué nos servía la suma de Riemann? Para calcular el área bajo la curva de una función. ¿Ok? Y el proceso que hacíamos era que yo tenía una función, ¿ok? Marcaba un extremo inferior A y un extremo superior B. Luego lo unía para acá. Y dividíamos esto en algunos rectángulos, ¿no? Luego para hacerlo más rápido porque está quedando muy feo. ¿Ok? ¿Y qué hacíamos después? Encontrábamos las bases y las alturas de los rectángulos. Las bases del rectángulo decíamos que valía incremento de x, donde incremento de x era la distancia de b restada en a dividida entre la cantidad de rectángulos. Y luego calculaba las alturas de los rectángulos a través de la función evaluadas en un punto de la función. Entonces lo que hacía era multiplicaba la base del rectángulo por la altura del rectángulo en una posición y sacaba el área de un rectángulo. Después sumaba desde el primero hasta el último de los rectángulos y eso era la suma de Riemann, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí si yo quiero mejorar la suma de Riemann? Vamos a aquí llegué sin querer, ok. Imaginemos que tenemos la siguiente función. Vamos a dejar esa que está ahí. Tengo la siguiente función. Yo la quiero encontrar entonces la aproximación de esta función.
lo que hacía era, proponía algunos rectángulos, por ejemplo, el área de 0 a 3, que es la que tengo aquí. Yo propongo algunos rectángulos en los que lo quiero dividir. Vamos a suponer que la voy a dividir en 10 rectángulos. ¿Ok? ¿Qué estoy notando? Pues que aquí hay un cacho que no me tengo, ¿no? Este cacho grande, este cacho de acá, este cacho de acá, este cacho de acá, y todos estos cachitos, y aquí me excedo. Por lo tanto, lo que voy a estar encontrando, ¿qué va a ser? No va a ser el área exacta, va a ser una aproximación. Esta aproximación a la que estoy encontrando, pues no va a ser exacta. ¿Qué tengo que hacer yo para que la aproximación sea lo más cercana al valor real que estoy buscando? Vamos a hacer más rectángulos. ¿Ok? Y aquí tengo una fórmula mágica que me da la integral es 9. ¿Ok? La aproximación es 8.51. 8.51, estoy entonces incrementando la cantidad de rectángulos y cada vez se acerca más a 9, 8.7, 8.8, 8.9, 8.92 y sigo y aunque llegue a 100 rectángulos me quedan 8.95. Quiere decir que mi aproximación no fue mucha, ¿sí? Pero hacer la suma de Riemann, si lo hacemos nosotros en papel, era sencillo, era simple de hacer, base por altura y sumamos, pero era complicado porque era hacer muchas operaciones y muchas cuentas. El día de hoy vamos a llegar a un resultado donde a través de una manera muy sencilla vamos a llegar a este resultado. Pero notemos que entre más incremento la cantidad de rectángulos, más se aproxima el área real al área calculada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo con estos rectángulos para que fueran idéntica el área real al área de los rectángulos? ¿Cuántos rectángulos tengo que hacer para dividir eso? Vamos a tener que tener muchos rectángulos que ya ni siquiera los voy a poder contar. Cuando todos esos rectángulos sean tales que yo ya ni siquiera los voy a poder contar, voy a pensar que son infinitos, ¿cierto? Entonces, la suma de Riemann, así tal como la tengo aquí, si yo digo que esta cantidad la voy a crecer hasta el infinito, en matemáticas eso lo hacemos a través del límite. ¿Ok? Vamos a tomar entonces la suma de Riemann tal cual la pusimos aquí. Y vamos a aplicar ¿qué? El límite. ¿Ok? Vamos a hacer el límite de esta expresión cuando la cantidad de rectángulos vaya a crecer tanto que sea infinita. Y eso va a ser igual al área exacta bajo la curva, ¿cierto? Entonces yo mucho les he dicho que el área exacta bajo la curva lo podemos calcular en matemáticas en cálculo a través de ¿qué? De la integral. La integral desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B de la función f de x. Entonces la integral va a ser la suma de Riemann en esteroides, quiere decir que va a ser la suma de Riemann cuando hagamos la división en rectángulos infinita, ¿va? Y esto de aquí se le conoce como la definición de integral definida. ¿Ok? Ya esta integral es definida porque va de un punto a otro, ¿va? Y esta es la definición de la integral definida, aunque suene así de medio... pues las palabras en matemáticas a veces no son como en la lengua, pero es la definición de la integral definida, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir? Que el área exacta bajo la curva de una función yo la puedo encontrar cuando la suma de los rectángulos a través de Riemann sea infinita. Pero bueno, para calcular la suma de los rectángulos cuando estos ya son una cantidad considerable, 10 pues ya es una cantidad de cuentas, 20 ya es el doble, 30 son más, vimos que con 100 ni siquiera nos aproximamos al área real. ¿Ok? Entonces en lugar de simplificar estoy complicando más las cosas. Pero ¿qué pasa? Hay otro teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo viene a resolver esta situación para simplificarla. ¿Qué nos dice este segundo teorema fundamental del cálculo? Este segundo teorema fundamental del cálculo me dice que el área bajo la curva de una función que viene de la integral desde a hasta b de la función f de x
va a ser igual a tomar la antiderivada de la función f, que es la que calculamos a través de la integral, y evaluarla en el extremo b, que es el extremo este mayor. Y a eso le voy a restar la antiderivada calculada en a. Hay una explicación geométrica de esto y también hay una explicación matemática, pero ahorita va más allá de lo que quiero demostrarles aquí. Pero digamos, este teorema fundamental sí está comprobado y lo podemos probar. Vamos a ver ahora la comprobación numérica a través de GeoGebra y haciendo un ejemplo. ¿Ok? Analicemos entonces nada más un instante qué quiere decir esto del teorema fundamental del cálculo. El área entonces bajo la curva de la función es igual a evaluar la integral definida desde el extremo A hasta el extremo B, ¿va? Y eso me dice que es evaluar la antiderivada de esta función en B y luego restarle la antiderivada evaluada en A. Para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Dos pasos. El primero es encontrar la antiderivada f de x, ¿ok? Que es esta de aquí. Tengo la función, la quiero integrar, encuentro la antiderivada. Lo primero es encontrar la antiderivada. Y como segundo paso es evaluar la antiderivada en f de b y f de a y restarlos. Entonces este proceso ya se volvió muy simple. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio y quiero que piensen en que lo van a hacer primero a través de la suma de Riemann. Entendiendo que aunque lo hagan con muchos rectángulos no va a ser exacto, pero ¿qué tan complejo es? ¿Ok? Vamos a proponer una de las funciones más simples con las que hemos trabajado, que es la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? La vamos a soñar mucho tiempo. X al cuadrado vamos a encontrarle el área entre x igual a 0 y 4. ¿Ok? Si nosotros graficamos esto, el área bajo la curva de la función, ¿pregunta? No. Ok, si hay preguntas, igual ya saben, con la confianza de siempre. La aproximación del área bajo la curva de esta función, pues es así más o menos. Entonces aquí tendría el valor de 0 y aquí tendría más o menos el valor de 4. ¿Qué es lo que voy a calcular? Pues de aquí a acá, esta área. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Si luego a través de la suma de Riemann, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir en rectángulos, calcular el ancho de la base, calcular las alturas individuales, hacer el cálculo de las áreas individuales de los rectángulos y luego sumarlos. Imaginen que lo vamos a hacer por 10. Entonces nos vamos a tardar algo, ¿no? 10 rectángulos, vamos a tardar algo en hacer eso, cuando menos numéricamente. ¿Qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Primero, vamos a encontrar la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de x al cuadrado? Pues vamos a calcularla. ¿Ok? Tengo que es, la antiderivada la puedo encontrar a través de la integral. F de x, que es la antiderivada, va a ser la integral de la función de x. En este caso la integral, la función es x al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Qué fórmula yo utilizo para encontrar la antiderivada de esta función? La antiderivada de una potencia es x a la n. ¿Cuál es la fórmula para antiderivar esto? ¿Se acuerdan? Es x n más 1 Entre n más 1. ¿Ok? Para derivar restamos, para integrar sumamos. ¿Sí? Más la constante de integración c. No se nos tiene que olvidar la constante de integración c. Entonces en este caso n vale 2. ¿Ok? Va a ser entonces la integral. Perdón, ya la evaluación de la antiderivada va a ser x a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1 más la constante de integración c. Si simplificamos entonces aquí los exponentes y la constante que tenemos ahí abajo sería x a la 2 más 1, 3 entre 2 más 1 es 3 más la constante de integración c.
Y esta va a ser entonces la antiderivada de la función. La antiderivada de la función f de x es x al cubo entre 3 más la constante de integración c. ¿Sí? Encontramos antiderivada, primer paso. Segundo paso es evaluar los extremos. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos los extremos? Los extremos los vamos a evaluar de la siguiente manera. Voy a entonces encontrar la integral definida desde a igual a 0 hasta b igual a 4. ¿Ok? Desde 0 hasta 4. Esto es f de x igual a x al cuadrado. De la función x cuadrado de x. ¿Ok? Y esta va a ser igual ya a el área que yo estoy queriendo encontrar. ¿Va? ¿Cómo hago la evaluación? Pues primero encuentro la antiderivada de la función. Ya encontré la antiderivada de la función. Y voy a hacer la evaluación de esta antiderivada desde 0 hasta 4. ¿Ok? Sustituyo la antiderivada por lo que encontré que es la antiderivada, que es x al cubo entre 3 más c. Y evalúo, ok, esta es una línea vertical nada más. En algunos textos la ponen, en algunos nada más en el paréntesis los ponen. Desde 0 a 4. ¿Qué significa? Voy a evaluar la función antiderivada en b y lo voy a evaluar la función antiderivada en a y los voy a restar. Vamos a hacer eso, entonces evalúo la antiderivada primero en b igual a 4. Significa que agarro la función antiderivada y en lugar de poner x pongo el 4. Ok, va a quedar que es 4 al cubo entre 3 más la constante de integración c. Menos evaluar la antiderivada en a igual a 0, que sería 0 al cubo entre 3 más la constante de integración c. Nada más cambio x por b y x por a. ¿Mande? Solo sustituye el valor. Solo sustituye, ¿sí? Lo que hizo es sacar primero la antiderivada, ¿Sí? sumando el 1, ¿verdad? Y ya, más la constante de integración. Y ya ¿Sí? después sustituyó 4 y 0. 4 y 0. Pues la x por el 4 y 0. Sí, en esta función antiderivada tomé el valor de x como 4 y luego tomé el valor de 0 y al valor de la función en 4 y la función en 0 los restas y eso tiene que darnos el área exacta bajo la curva de la función. Vamos a ver que esto sea cierto. Entonces llegamos aquí. Vamos a trabajar con esta expresión. 4 a la cuarta potencia al cubo, ¿cuánto me da? 4 por 4, 16. Por 4, no menos. 16 por 4 son 10 por 4, 40. 4 por 6, 64. 64 entre 3, ¿ok? Más la constante de integración c. Menos 0 al cubo. Entre 3. 0 entre 3, 0, ¿no? Entonces me va a quedar, voy a dejar aquí 0 más la constante de integración c. Esta constante es la misma constante porque es la misma antiderivada. Por lo tanto, si quito paréntesis, me va a quedar que es 64 entre 3 más la constante de acá menos la otra constante. Una constante menos la misma constante se cancelan, ¿sí? Y me va a quedar que va a ser igual a 64 tercios. 64 tercios, ¿qué es? El área exacta bajo la curva de la función. Vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Nos vamos aquí a GeoGebra y x al cuadrado. Con internet ya lo tenía hecho, pero aquí voy a modificar desde 0 a 4. A 4. Ok. La integral nos da 21.33. Este es el área, esta es la gráfica de x al cuadrado desde 0 hasta 4 y el cálculo que me hace con la fórmula de la integral de Riemann, de la integral de GeoGebra,
Es una integración numérica, me da 21.33. ¿Cuánto es 64 entre 3? 21.33. 21.33. ¿Cuánto nos costó encontrar el área exacta bajo la curva con el segundo teorema fundamental del cálculo? Pues fue muy sencillo, ¿no? Si lo hubieran hecho con la suma de Riemann, ¿cuántos rectángulos hubieran tenido que hacer para completar aunque sea el 21? Vamos a ver, aquí tengo la aproximación. Vamos en 18. Voy a dejar aquí los dos, uno al lado del otro. Con 18, con 14 rectángulos tengo 19. Con 38 tengo 20. Para llegar a 21 ocupo 95 rectángulos. Y todavía me falta .33. ¿Ok? Ahora piensen que lo están haciendo con 100 rectángulos a mano o con una hoja de cálculo, como quieran. Pues ya es mucha chamba. ¿Y aquí qué hicimos? Utilizamos entonces el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Fue más simple que calcularlo con los métodos que habíamos visto? ¿Sí? Sí. Habrá tiempo que se haga una, pero con una función más difícil porque x al cuadrado. Sí, ok. Ahorita hacemos otra, la que gusten. La idea es pues empezar de lo más sencillo y irnos a una más complicada. Ahorita hacemos una más complicada. ¿Ok? Podemos hacer una con... ¿Qué hora es? ¿A qué hora se acaba la clase? ¿Habrá una con radical? A la media. Podemos hacer una con el método de sustitución y luego lo metemos a GeoGebra para ver. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que quiero probar aquí es con una función que es conocida para todos nosotros y con la cual nos enfrentamos al principio para... Con una función que es conocida por todos nosotros y con la cual nos enfrentamos al principio para calcular esa aproximación del área bajo la curva a través de la aplicación del segundo teorema fundamental del cálculo, fue muy sencillo realizar los mismos cálculos que nos llevó mucho tiempo hacer, ¿cierto? Entonces fue muy sencillo hacerlo. Ahora, vamos a hacer una más complicada. Vamos a hacer una tipo como las de la tarea, ¿va? Ok. Vamos a poner la función f de x igual a x cuadrada menos 7. Ok, vamos a hacerla rápido, x cuadrada menos 7, 2x cuadrada menos 7, la raíz multiplicada por x para que nos ayude ahí a eliminar el otro. Ok, esta función, ni siquiera sé cómo nos vaya a dar la gráfica, ahorita vamos a ver, vamos a evaluarla entre pues entre 5 y 10, no sé ni qué vaya a salir, ¿vale? Vámonos a GeoGebra para ver con qué nos vamos a lidiar más o menos, ¿ok? Entonces voy a dejar aquí esto pendiente. Vamos a tener entonces x que se multiplica por la raíz de 2x al cuadrado menos 7 más 7 puse. Menos 7. Por x. No, pues ya la puse al principio. Es que ya estaba ahí escrita, ¿no? Ok, entonces vamos a lidiar con esta función. Ahí está. Está un poco rara. Sí, vamos a hacerlo desde 5 a 10, dijimos, ¿no? Entonces más o menos desde aquí hasta acá. Voy a poner aquí de x igual a 5 y x igual a 10. ¿Va? Ya tenemos el área. El área que queremos calcular es un área cerrada. Vemos que se puede calcular. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Ahorita no borré, pero aquí voy a dejarle los valores de una vez para que los... Bueno, ahí se indetermina porque no existe la función en este pedazo. Pero
si existe la función aquí, debemos de poder calcularla. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es encontrar la antiderivada. Vamos a encontrar la antiderivada de esta función. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a tener que calcular la integral de x, bueno, que multiplica a la raíz de 2x cuadrada menos 7 de x. Esto va a ser la función antiderivada. Ya no lo vamos a poder calcular de la manera sencilla como lo habíamos visto, pero podemos calcularlo de la siguiente manera. Vamos a tomar esta parte de aquí como si fuera u. ¿Sí? Vamos a utilizar el método de sustitución, que es el método que dejamos en la tarea para realizar. Vamos a tomar entonces u como 2x al cuadrado menos 7. Y vamos a calcular la derivada de la función u. Para calcular la derivada de la función u vamos a tomar la salida, el diferencial de la salida entre el diferencial de la entrada de la función. Así lo venimos explicando. La diferencial de la salida, que es u, y la entrada es x. Va a ser igual entonces a calcular la derivada de 2x menos 7. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 7? Ok, la derivada de 7, 0. La derivada de x al cuadrado, 2x. No, la derivada. Estamos derivando. Ahí viene mucho la confusión porque el método de sustitución hace precisamente eso. Usa la derivada de la antiderivada. Entonces tienes que tener ahí que no se te confundan las fórmulas. La derivada de una función, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Ok? Si x es igual a 2, va a ser 2x, la derivada de x al cuadrado. Por 2. Este 2 es la constante que está multiplicando la derivada. 4x Van a ser 2 por la derivada que es 2x, 4x. 4x es la derivada de la función. ¿Sí? ¿Lo hacemos la derivada así aparte? ¿O la hacemos aquí la derivada con las reglas de derivación? No nos queda duda aquí. Bueno, vamos a hacerlo bien, así rápido. Para derivar esta cosa de aquí le voy a aplicar las reglas de derivación a 2x cuadrada menos 7. Ok, tengo una función y dos funciones. La primera, lo que hago cuando tengo la suma de dos funciones, hago las derivadas independientes de cada uno de los términos de la función. Quiere decir que voy a derivar 2x al cuadrado y le voy a restar la derivada de 7. La derivada de 7 dijimos que vale 0, ¿ok? Y la derivada de 2x al cuadrado, tengo una constante k que multiplica en la función de x, por lo tanto puedo agarrar la constante y sacarla fuera de la derivada. Lo que hago entonces es, saco el 2 fuera de la derivada, me quedo con la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, aplicamos la regla de los exponentes y me queda que es 2x. Me va a quedar que es 2 por la derivada de x al cuadrado es 2x. 2 por 2, 4. 4x es la derivada de esta función. Entonces, la derivada donde entra u y sale x, derivada donde entra u y sale x es 4x. ¿Va? Para aplicar la regla de sustitución, voy a cambiar entonces esta por la sustitución de la función intermedia, que sería x por la integral de u. Esto lo que está dentro equivale a u. Por la derivada de x, tengo que cambiar todas las x por u. ¿Qué me falta para cambiar las x por u? Bueno, esta derivada, el diferencial de x, lo tengo aquí abajo, lo puedo despejar. Si yo lo despejo, voy a tener que es la derivada de u respecto de x es igual a 4x. Este está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Queda que es derivada de u es igual a 4x por el diferencial de x. Quiero dejar este solo, me estorba esto. Esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Diferencial de u entre 4x es igual a dx. ¿Va? Para cumplir la regla de la sustitución, aquí tengo que tener la derivada de la función. Va a ser entonces la integral de x por la raíz de u. Y en lugar de poner diferencial de x, ya lo tengo aquí despejado, que es du entre 4x. ¿Ok? ¿Dudas? Veo cara de ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Dx equivale a du entre 4x.
lo despejé, pues en lugar de poner de x y equivale a esto, pues pongo lo mismo acá. ¿Sí? Tengo x aquí, x en el numerador y x en el denominador. ¿Qué pasa con esas x? Vamos a eliminarlas y reescribimos entonces esto y ya me queda todo en función de x. Tengo que es la integral de la raíz de u por la derivada de u entre 4, es como si lo multiplicara por un cuarto de du. ¿Ok? Y ya tengo todo en función de u, que es el cambio de la variable para hacer al momento de hacer la sustitución. ¿Qué me queda aquí? Tengo aquí entonces otra vez una constante que está dentro de una integral. Puedo hacer es sacar la constante. Saco la constante, me queda que es un cuarto de la integral de u raíz de u. ¿Ok? Ahora, por los exponentes, u a la raíz es igual a ¿qué? ¿Cómo lo puedo? U a la 1 medio. Y reescribimos entonces esta u a la raíz como un cuarto de la integral, todavía no integramos, de u a la 1 medio por du. Y ahora sí aplicamos la regla de el exponente para antiderivar o integrar esto, que sería igual a un cuarto de ¿qué? De u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 más la constante de integración. ¿Ok? Si acomodamos los exponentes me va a quedar que es un cuarto por u a la 1 medio más 1. Un entero 1 medio que son, un entero son 2 medios más 1 medio son 3 medios. Entre 3 medios más la constante de integración c. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Haciendo uso de la ley de la tortilla, tengo aquí como u a la 3 medios entre 1, extremos entre extremos y medios entre medios. Los extremos se ponen arriba, los medios se ponen abajo. Es u a la 3 medios por 2. Me queda entonces, este es solo un cuarto que está afuera. Abro paréntesis, me queda que es 2u a la 3 medios entre 3 por 1 es 3. ¿Ok? Más la constante de integración c. Lo que hago es ahora, un cuarto lo multiplico por este y lo multiplico por este. Voy a tener que es un cuarto por 2u a la 3 medios entre 3 más un cuarto de c. Pero este cuarto de c pues sigue siendo una constante, lo voy a representar como c. Y trabajo entonces con este. Es un cuarto por 2 tercios. 4, este 4 es como si fuera 2 por 2. 2 arriba y 2 abajo se cancelan. Me queda que es u a la 3 medios entre 2 por 3 es 6 más la constante de integración c. Y aquí ya acabé la integración. ¿Qué falta? Esta integral está en función de x y yo aquí tengo en función de u. Vamos entonces a cambiarlo en función de u. U equivale a x cuadrado menos 7. Entonces va a ser 2x al cuadrado menos 7 a la 3 medios entre 6 más la constante de integración c. O si lo representamos como una radical, va a ser 2x cuadrado menos 7 elevado al cubo. Le sacamos todo a raíz multiplicado por un sexto o entre 6 más la constante de integración c. Y esta es la antiderivada de la función. ¿Sí? Bueno, esta es la antiderivada de la función que calculamos. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Pues voy a tomar esa antiderivada y la vamos a evaluar de entre 0 y 5. Entre 5 y 10. ¿Ok? Vamos a hacerlo así rápido. La función antiderivada evaluada en 5 se la vamos a... en 10, que es el extremo superior, se la vamos a la antiderivada en 5. ¿Ok? ¿Cuánto vale la función antiderivada en 10? Pues vale un sexto de 2 por 10 elevado al cuadrado. Si alguien trae calculadora, echando la mano. Al cubo, la raíz numéricamente. Y la función antiderivada es un sexto de la raíz de 2 por 5 cuadrado menos 7. Todo esto elevado al cubo. Aquí es igual
¿Ya la están sacando? Es... Esto lo vas a subir a clase, ¿verdad? Sí, estamos grabándolo, de hecho. Van a ser... Es... Una raíz de... Me dio 446.87 y el otro me da 525 por 2 son 50 menos 7 al cubo 6. El otro me da 46.99. El área va a ser igual entonces a la integral desde a hasta b de la función f de x, que es igual a evaluar en el punto b menos evaluar en el punto a, que va a ser igual a 446.87 menos 46.99. Va a ser 446.87. Me da que es igual a 399.87, pero me estoy comiendo decimales por hacerlo con la calculadora. A ver si es cierto. La integral es de 5 a 10. Ahí está. 399.87, 399.88. Ahí está. Porque los decimales de la calculadora ya no se los metí todos. ¿Y qué encontramos aquí? Que el área bajo la curva de esa función la podemos evaluar a través del segundo teorema fundamental del cálculo. Pero este ejercicio pues ya fue más complicado porque pues así lo pidieron. ¿Sale? Por eso nos llevó más tiempo. Pero se resuelve la antiderivada a través de una regla de integración. En este caso es el método de sustitución. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿No? Pues damos por terminada la sesión y nos veo en la siguiente clase.